La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante para los padres y educadores. ¿Cómo tratar esos miedos comunes y no comunes de los niños y adolescentes? Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al doctor en Psicología Clínica, Richard Gómez, para hablar sobre un tema muy importante, que es justamente cómo ayudar a nuestros hijos a superar los miedos, ¿sí? Esos miedos comunes y no tan comunes que suelen tener. Antes que nada, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, vamos a empezar a digamos, contextualizar este tema. Claro, partamos de qué es el miedo. Sí, de qué es el miedo. Realmente el miedo es una cuestión que aparece ya desde la temprana edad. Aparecen los bebés. Es importante considerarlo como algo evolutivo. Según las edades evolutivas del niño, hasta llegar a la adolescencia van apareciendo miedos que se relacionan con la adaptación del niño o del adolescente al ambiente, a los requerimientos del ambiente. Sí. Es una especie de angustia que percibe el niño o el adolescente ante un estímulo dado, o que puede ser real o imaginario también, ¿verdad? Bueno, realmente los estímulos pueden ser reales o imaginarios. Llega una edad en la cual el niño tiene una imaginación muy viva, aproximadamente entre los 5 a 7 años. Entonces, lo que se imagina lo vive como real. Entonces, el niño podría estar imaginándose fantasmas, brujas, puede imaginarse monstruos. Y hasta puede somatizar sus miedos también, ¿verdad? Sí, de hecho, el miedo es un conjunto de sentimientos, que responde a un determinado estímulo, como bien dijiste, real o imaginario. Claro. Ahora, ya para ahondar más en ese tema, ya que dio como una suerte de introducción, ¿qué son los miedos? Veamos lo que preparó la producción del programa. ¿Qué son los miedos? ¿Qué son los miedos? El miedo es una de las emociones primarias de los seres humanos ante situaciones y estímulos. Es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Los miedos funcionan como una alerta. La distorsión ocurre cuando la persona los exagera, construye sus propios temores y no sabe lidiar con ellos. Si no estamos frente a un miedo patológico, se puede apoyar con facilidad al niño desde casa. Es una alerta entonces del que lo percibe, ¿verdad? Sí, como dije al principio, el miedo es una reacción ancestral, es decir, según el psicólogo Jung, él nos habla del inconsciente colectivo y ahí están guardados los miedos a la oscuridad, a los animales. Entonces eso le preserva al organismo de los peligros ambientales. Claro. Es importante tener miedo, no es algo negativo. Pero es algo natural. Es algo natural. Hay miedos que son comunes y son naturales. Es un mecanismo natural por el cual el organismo se autopreserva. Facilita la supervivencia. Claro. Ahora, cuando el miedo se instala de una manera muy insistente, muy intensa, entonces ahí están los miedos patológicos que podrían generar en fobias. Las famosas fobias, que son miedos irracionales y que están cargados de mucha angustia y que también pueden revelar también algún trauma de algo. Un trauma infantil, exactamente, un miedo que se desarrolla y que se quedó allí instalado. Y eso también está relacionado con una activación neurofisiológica, puede desencadenar unas reacciones
que tienen que ver con latidos cardíacos acelerados, temblores. O que se hagan pipí Sí, de repente, también, o también. que, o sea, hay un montón Una serie de síntomas manifestaciones. físicos. Sí. Así Así es. mismo, hay también miedos comunes como el abandono puede ser, el sentido de abandono puede ser catalogado como entre los miedos comunes. El miedo al abandono de los padres, a la separación, a quedarse solos, sí es uno de los miedos que aparece a determinada edad, cuando el niño ya está consciente de que podría ser abandonado por los padres. Entonces, Pero no siempre, estando casados y todo, y Sí. estando con su papá y su mamá, por ahí no es que le prestan toda la atención de vida y el niño se siente abandonado en sus necesidades. Bueno, el niño percibe el ambiente, el clima afectivo entre sus padres y podría a partir de eso desarrollar ese miedo a la separación Claro. o al abandono. Pero es normal, de sus está padres. dentro de lo Es normal. algo que está dentro de lo normal. Ah, ok. Hay otra cuestión también con la cuestión de los miedos, que antes se pensaba que educar y poner límites era infundirle miedo al hijo para que te respete. Esa es una creencia y un paradigma que hay que ir dejando de lado, ¿eh? Bueno, en muchas familias, y la bibliografía habla bien claro de este tipo de familias, algo primitivas, le dice, utilizan el miedo como una manera de manejar a los chicos. Y justamente a partir de eso viene el señor de la bolsa, el cucú, El Yacilla Teré. el Yacilla Teré, y todo ese tipo de entidades que se utilizan como para atemorizar al niño y para conseguir controlar su comportamiento. Que se duerma. Acá todos duermen, la sintoterapia está ahí, o la zapatilla terapia. Claro, y si eso encadenamos o relacionamos con la imaginación tan intensa que tiene el niño, podemos estar creándole más bien dificultades de adaptación. Claro, yo entiendo que a veces hay padres que están muy saturados, o de repente madres que tienen un bebé y tienen un hijo chico y le comienza a molestar o que esto, que aquello, y le dicen, ay, mira que te va a venir el cuculele, o mira que te va a venir tal cosa, o de repente ese jueguito que sale en el dibujito animado o en el juego electrónico, le dicen, ay, ese te va a venir de noche, o sea, y a veces los padres no se percatan del daño que le están causando al niño, o bien las empleadas domésticas también, ¿por qué no? Por eso hay que estar prestando atención también de lo que uno dice, porque la palabra tiene mucha fuerza. Y fundamentalmente la palabra de los padres. Y ahora que mencionas a los padres y los padres como generadores de miedo, Sí. también podrían los padres generar miedo hacia sí mismos. Que haya una figura paterna o materna muy amenazante para el niño, eso podría generar muchos problemas psicológicos. Ay, antes era tan común que dijera, ay, mira que si se entera tu papá de esto, Cuando venga tu papá, vas a ver lo que te pasa. Sí. Por favor, Eso es qué arcaico todo eso. Eso es una ¿verdad? manera de controlar el comportamiento del niño, y pienso que muchas familias o muchos padres, madres utilizan estas ¿Hasta técnicas. ahora, doctor? Sí, hasta ahora No puedo creer. utilizan estas técnicas para manejar el comportamiento del niño. Hay que aprender a no utilizarlas entonces porque no está bien. No está bien, Claro. Es altamente nocivo para nuestros hijos, para nuestros adolescentes y para nosotros mismos, porque no lo estamos haciendo bien. Nuestro trabajo de crianza sana. Sí, porque justamente si tenemos este estilo de crianza con nuestros niños, lo que vamos a estar consiguiendo es crear personas inseguras. Tal cual. Inclusive si los miedos son muy intensos, podríamos estar teniendo personas con fobias. Claro, Fobias no, por específicas. favor, hay que tomar en cuenta este programa, preste mucha atención. Bueno, ahora vamos a otro material que preparó la producción de Padres al Día, que hace la siguiente pregunta: ¿qué provoca los miedos en los niños y adolescentes? Veamos. ¿Qué provoca los miedos? La mayoría de los niños en el mundo sienten miedos en situaciones en las que no hay razones para sentirlo. A ese fenómeno se le conoce como temor irracional. Son frecuentes los casos de taquicardia, parálisis o problema estomacal como consecuencia de un miedo. También existen los miedos naturales que son innatos, como el que se da como forma de sobrevivencia ante una situación de riesgo. Hace una interesante distinción entre los miedos naturales propios ante una situación de peligro y los miedos que son provocados por estímulos, ¿verdad? Había dicho el temor irracional, ¿verdad? Que de repente se tiene que ir al colegio, ay, me duele el estómago, y a lo mejor sí le duele el estómago, pero ¿por qué le duele el estómago? ¿Qué hay detrás de ese dolor de estómago? Sí, es importante ver cuáles son los estímulos presentes en el ambiente que el niño está temiendo. Hay algo en el ambiente que teme. Para ejemplificar, el niño no le teme a la oscuridad, le teme a lo que hay dentro de la oscuridad.
De pronto, dentro de la oscuridad podría temer justamente el estar desconectándose de los padres durante el periodo de oscuridad. Es importante que los padres le acompañen en ese temor específico a darse cuenta de que en la oscuridad no pasa nada, que él puede estar durmiendo tranquilamente y que al despertar sus padres van a continuar ahí. Doctor, eso es muy importante lo que está diciendo. Sí. Ese es un tip muy importante para darle a los padres. ¿Cómo hacer de que esos miedos, revertir esos miedos? Porque a veces le dicen, ay, ¿qué es lo que vas a tener miedo? Andá, se queda a dormir, cerrar, apagar la luz y que se gasta energía eléctrica, ¿verdad? Con lo que viene la energía eléctrica también, ¿verdad? Pero hay que contener a ese chico antes que vaya a dormir si es que tiene miedo a la oscuridad. No dejarlos solos. Claro, es importante que no les empujemos a los niños hacia aquello que temen, que les acompañemos y que en todo caso vayamos facilitando un acercamiento progresivo a el objeto, a la situación de temor. Claro. Entonces, que haya una especie de acostumbramiento de modo que se vaya desensibilizando. Esto es un término técnico porque lo que se logra es una desensibilización a partir de aproximaciones sucesivas a aquello temido. Claro. Entonces, si le acostumbramos a manejarse en la oscuridad, a ver que dentro de la oscuridad no hay nada, claro, que no va a haber ninguna pérdida, ninguna separación. Lo mismo que pasa con las fobias, con la aracnofobia o con las cosas así, o la fobia a estar en lugares cerrados, o sea, ver que no pasa nada, que está en su mente nomás. Claro, es una aracnofobia y hay una araña, sí, evidentemente, uno ya va a estar alerta. Ahora cuando hay una fobia ya hablamos de un nivel de angustia. El miedo y la ansiedad son normales en las personas. Sí. Y cuando de estos miedos que nosotros estamos hablando son los miedos normales, ¿verdad? En el sentido que son partes del desarrollo evolutivo, de la maduración. Sí. Ahora, cuando se torna irracional, muy intenso, ya hablamos de angustia. Y la angustia ya es paralizante y ya hay una activación neurofisiológica. Eso de la angustia vamos a hablar a la vuelta de la pausa con el doctor Richard Gómez aquí en Padres al Día. Bueno. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Padres al Día, seguimos en compañía del doctor en Psicología Clínica Richard Gómez, hablando sobre los miedos comunes y no comunes en nuestros niños y adolescentes. Bueno, hablamos y dejamos para desarrollarlo en este segmento el de la angustia, cuando la angustia ya se convierte en fobia, ¿verdad? Sí, ahí cuando hablamos de una fobia estamos hablando de miedos irracionales que el niño ya no puede controlar y hablamos de miedos que ya van más allá de la edad habitual, ya lo tuvo que haber superado por maduración. Pero, ¿a qué edad más o menos se suelen presentar esas fobias? Bueno, las fobias ya pueden estar instaladas en una edad bastante temprana de los niños, donde podría haber un miedo irracional a algún objeto, a algún animal. Claro, claro. Y lo interesante es cómo el miedo a los animales grandes de la infancia evoluciona hacia el miedo a los animales pequeños, por ejemplo, las cucarachas, a los reptiles y cosas así. Sí. Entonces ahí es donde, ¿por qué tenerle tanto miedo a un insecto, verdad? Claro. Es lo que no se entiende por qué. Claro, facilitarle más información para que vayan racionalizando sus miedos también, ¿verdad? Es importante que se pueda detectar cuando esto irracional ya se vuelve una fobia, porque ahí es donde debemos recurrir a los profesionales. Claro. Porque ya el apoyo de los padres es insuficiente. Y ya se requiere una intervención un manejo profesional más especializada. Claro, sí, totalmente de acuerdo. También hay otros casos de niños y adolescentes que utilizan esos famosos rituales defensivos que suelen llamarle en psicología a ustedes, que son elementos que ellos incorporan a su vida como que les sirven para protegerse del peligro que ellos creen o realmente está latente. Claro, muchas veces los padres no pueden estar o no entienden el miedo del niño. Le dicen, ¿cómo vas a tenerle miedo a eso? Pero ellos tienen miedo. No hay nada en la oscuridad, dormite, deja de molestar. Y bueno, porque muchas veces los niños hacen rabietas, berrinches cuando están así con miedo, para llamar la atención de los padres y que vengan a protegerle. Entonces ellos desarrollan estrategias como para poder autoprotegerse. Por ejemplo, taparse toda la cabeza con la sábana o frazada pero tiene su linternita y prender ahí la linterna ahí abajo. O si no,
tener algún objeto que les da seguridad. Sí, su peluchito o sí, lo que fuera. Sí, denominado objeto acompañante dentro de lo que es la psicología. Y eso disminuye los niveles de ansiedad, de angustia, de miedo. Pero no hay que sacarle esos objetos que le dan seguridad, porque hay padres que son tan brutos, y utilizo una palabra fuerte, que les quitan así de una manera muy violenta y justamente le quitan esa poca seguridad que ese chico está buscando y que realmente está evidenciando que hay otra inseguridad mayor. Es importante que los padres aprendan a escuchar a sus hijos, que puedan ayudarles a interpretar sus propios sentimientos, que puedan ayudarles a poner en palabras sus sentimientos, porque muchas veces los niños están teniendo esos sentimientos así inquietantes, pero no saben denominarlos, no saben expresarlos. Es importante que los padres le ayuden a eso y que por sobre todo les vayan aproximando progresivamente a la situación de miedo. Claro, que le digan, bueno, ¿qué te pasa a mi hijo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás sudando? ¿Por qué estás agitado? ¿A qué le tenés miedo? ¿Por qué le tenés miedo? ¿Cómo te puedo ayudar? Vos sabés que yo voy a estar siempre a tu lado, podés contar conmigo. O sea, todo ese tipo de cosas que los padres deberíamos decir, ¿verdad? Sí, y por sobre todo con mucho afecto, la protección y el afecto son muy importantes porque se tiene que sentirse protegido no solo con las palabras, sino con los hechos, con gestos, con el lenguaje no verbal, un abrazo, un contenerles como para que ellos puedan sentirse seguros. Hay que infundirles seguridad y tranquilidad para que ellos puedan lidiar con estos miedos. Sobre todo en los momentos de crisis, ¿verdad? Ahí que están muy sobrepasados, ahí abrazarlos y bueno, para que puedan lidiar con los distintos miedos que van apareciendo en las distintas etapas psicoevolutivas. Claro, totalmente. Bueno, hay otro material que preparó la producción de Padres al Día y que habla cómo ayudar a nuestros niños a recuperar, bueno, a superar esos miedos, sean comunes o no comunes. Veamos. Ayudarlos a superar sus miedos. Lo primero es permitir que el niño hable sobre su miedo. Por muy tonto que nos pueda parecer, lo debemos escuchar sin juzgarlo. Esto lo ayudará a desahogarse. Es bueno que como padres les contemos sobre nuestros propios miedos para que entienda que lo que le pasa es natural y se puede superar. Cuando notamos que el niño tiene miedo, debemos mostrarle nuestro amor y protección para brindarle seguridad, tomando su mano y expresándole que estamos con él y que lo que siente está bien. Y lo más importante es acompañarlo a descubrir que no hay nada que temer. Es lo que veníamos hablando justamente. Sí, y que no hay nada que temer y que estamos allí para protegerle y para brindarle todo el apoyo que necesita. Y en el caso que no se esté físicamente, que va a haber otras personas a las que va a poder acudir, porque también hoy por hoy no siempre están los padres las 24 horas del día, trabajan y dejan el cuidado de los hijos a cargo de otras personas y a veces en instituciones también, privadas o públicas, y bueno, es todo un compromiso. Y ellos tienen que poder autogestionar sus propios miedos también, ¿verdad? Así es. Y por otra parte, yo quiero agregar una distinción muy importante en lo que se refiere al paso de los miedos que tienen que ver con lo imaginario a los miedos más reales, a situaciones más reales. Y eso va apareciendo en edades más avanzadas, en la preadolescencia y en la adolescencia, los miedos que tienen que ver con situaciones reales del contexto escolar, en donde tiene miedo al ridículo, al rechazo del sexo opuesto, a la integración a los grupos, ¿verdad? Que sea aceptado, a los fracasos, por ejemplo, en competencias deportivas o en alguna fiesta. Y entonces ellos sufren daños a su autoestima si no son acompañados en este tipo de miedos, de temores. Aunque ellos no quieran y ellos no hablen, los padres tienen que estar atentos. Es importante observar porque muchas veces los jóvenes, los preadolescentes se encierran y no cuentan. Sí, pues piensan que es más de macho, no, yo voy a resolver, y no lo pueden gestionar y como algo vergonzoso ayuda, que a ellos nomás les pasa. Entonces es importante que los padres puedan brindar ese apoyo en esas edades más avanzadas para ayudarles a adquirir conductas de mayor autonomía, a desarrollar una mayor autonomía.
Exacto. Y no solamente esos miedos, también en la etapa de la adolescencia. Yo he visto púberes que tienen miedo de fantasmas todavía. ¿Por qué? Porque se pasan viendo películas de terror y después no hay caso para que se bajen a tomar agua solos o que realicen actividades dentro de la casa que las realizaban habitualmente. Ese es un fenómeno interesante porque alrededor de los 9 años los niños tienen como una ambivalencia con respecto al terror. Les da miedo, pero a la vez se sienten atraídos por ver películas de terror. Y a los adolescentes también. Sí, entonces eso les da miedo, pero algo les atrae, quieren ver eso. Y es recomendable que en todo caso no exageren con ese tipo de estímulos que les generan yo recuerdo miedo. A mi hijo le decía, pero ¿para qué ven esas películas que después no se animan ni a bajar a ir a tomar agua solos? No, es que da gusto, y da gusto, pero en el momento, pero después mirá el miedo que tienen. O sea, también hay que enseñarles a tener sus límites y a regular las cosas. Los estímulos, porque aquí estamos hablando, cuando le decimos a un niño, a un adolescente, ¿de qué es lo que tienes miedo? No tengas miedo. Esos son pensamientos, son sentimientos que están en la mente del niño. Entonces tenemos que saber qué tiene en su mente, qué imágenes, a qué le está teniendo miedo. De modo que podamos ayudarles a lidiar con esos pensamientos. Y a racionalizar. Sí, a racionalizar con esos y a lidiar con esos pensamientos inquietantes. Claro, y que no estén googleando y mirando, buscando respuestas por ahí en lugares irresponsables que no le están dando la respuesta correcta, ¿verdad? Bueno, tenemos también preguntas por parte de la audiencia a través de redes sociales. Bueno, una proveniente de Luque. Ángela pregunta lo siguiente. ¿Los miedos en la infancia son diferentes a las fobias? Sí, de hecho los miedos son una parte, unos sentimientos naturales que van apareciendo acorde al niño avanza en su edad y que tiene que ver con su adaptación al medio. Un bebé, por ejemplo, tiene miedo a que lo suelten, a perder el equilibrio, o a aquello que lo sujeta, aquello que lo contiene. Y más adelante, bueno, puede desarrollar miedo a la oscuridad, pero son todos miedos propios de las etapas psicoevolutivas, son comunes. Ahora, cuando es muy intenso, cuando ya pasó la edad en que debería haber superado ese miedo, y cuando el miedo genera problemas de adaptación a su ambiente, al ambiente hablamos de social, traumas y fobias, ¿verdad? Claro, ahí ya hablamos de fobias. Miedos irracionales que el niño no puede controlar y donde ya precisa de atención psicológica especializada. Bueno, hay otra pregunta de Asunción, de la capital. Cintia pregunta lo siguiente. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a superar su miedo a la oscuridad? Fundamentalmente, como estuvimos ya viendo, escuchándole, permitiendo que exprese su miedo, acompañándole a ver que en la oscuridad no hay nada, pero podemos progresivamente. Por ejemplo, esto de dejar la luz prendida, bueno, dejamos la luz prendida en el corredor primero. Después podemos poner un foco que pueda ser autorregulable y vamos disminuyendo la intensidad de la luz. Y acompañarlo, estar ahí, de pronto ir soltándolo como para que vaya acostumbrándose a estar en la oscuridad solo. Claro, pero es todo un proceso. Un mensaje final para los padres que tienen chicos que tienen ya han desarrollado fobias o tienen miedos comunes. ¿Qué les recomendaría? Bien, y fundamentalmente que ellos puedan hacerle sentir al hijo su presencia, que ellos están ahí como para que él pueda contar con ellos en cualquier momento, que se muestren abiertos a escucharlo, a permitirle expresar sus sentimientos y por sobre todo que tengan toda la predisposición para compartir la experiencia. Tienen que estar ahí, pero no para llamarle la atención, para cuestionar su miedo, sino para compartir esa experiencia que está teniendo el chico e inclusive también compartir su propia experiencia de miedo. Porque el miedo no es solo de los niños, el miedo es también de los adultos. Lo tenemos, y qué mejor que contarles que uno mismo experimenta los miedos. O que experimentó miedos similares en su infancia. Bueno, hay muchísimo que aprender respecto de los miedos comunes y no comunes de los niños y adolescentes. Creo que fue muy didáctica su intervención, doctor Richard Gómez. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, ya lo vamos a estar convocando para el desarrollo de otro interesante tema que ayuda en la crianza de nuestros hijos. Con todo gusto. Bueno, hasta un próximo encuentro entonces. Así cerramos otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. La
La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.